La fundación de un establecimiento humano, sobre todo de estos grandes conglomerados de personas que son las ciudades, siempre son un proceso. Recurren a figuras del pensamiento mágico, del pensamiento mítico, y en el caso de la Ciudad de México sucede así. Hay muchos relatos, diversos relatos de la fundación. El más importante actualmente, o el más conocido, porque fue el que representó la visión de la élite Tenochca, nos dice que ocurrió en 1325 y nos narra una serie de acontecimientos previos. Otras fuentes llevan el suceso a 1318, como los anales de Cuautitlán, la aparición de un prodigio, del prodigio del águila que se posa sobre un nopal en un ambiente emblanquecido, luminoso. El nopal había nacido de una roca o una peña, pero ese que es el momento cumbre del relato que cuenta la élite Tenochca, también tiene sus correlatos, otras versiones, en otras historias que cuentan otros actores de esos mismos procesos. A esos otros elementos, donde las mujeres tienen un papel muy relevante, es a lo que estamos llamando fundación lunar, en alusión a los otros milagros anteriores al prodigio del águila, que también son hechos prodigiosos o fueron hechos prodigiosos, o mejor dicho, pueden ser analizados como hechos prodigiosos, que nos muestran la intervención de otras fuerzas en el relato y nos dejan ver también que había otras fuerzas actuando en aquellas sociedades. En el relato, digamos, hegemónico, el que quedó consignado en la crónica Mexicayotl, escrita por don Hernando Alvarado Tezosomoc, pero no solo por él, sino también recopilada por Domingo Chimalpain, se señala que antes de la fundación solar, de la aparición del águila, sucedieron algunos hechos milagrosos, y en particular nos referimos a uno que ocurrió ya en las inmediaciones de la entonces isla, o el conjunto de islas que se formaban en los lagos, en las ciénagas, mejor dicho, de México, que es el parto en Mixiucan de un personaje llamado Quetzalmoyahuatzin, una mujer a quien se le da un trato de nobleza, que tuvo un hijo, siendo ella mexica, de un personaje culhua. De manera que este parto, que se consideró milagroso porque los mexicas venían huyendo de los culhuas, acababan de sostener una cruenta batalla de la que habían salido vencedores en Iztacalco, pero seguían avanzando para repeler la agresión. En ese contexto, Quetzalmoyahuatzin da a luz a un bebé. Es un hecho muy importante y ritualmente muy importante para el pensamiento náhuatl de aquella época, porque parir hijos era y sigue siendo un acto de valentía. Y cuando finalmente nace el bebé o la bebé, en aquella sociedad se consideraba a la mujer una guerrera que lograba superar el umbral de la muerte, traer de su vientre húmedo, oscuro, frío, así se concebía, lunar,
a un prisionero que cumplía una función, esta mujer, parecida a la que cumplían los guerreros al entrar en combate y capturar a un enemigo. Es decir, tenían un cautivo. Así se concebía el parto. Este alumbramiento de Michiuca, por lo tanto, es un hecho simbólico que representa el surgimiento de la primera generación de los hijos de los Chichimeca Mexitil y los Culhua, que son toltecas, fuera del cautiverio en Culhuacán. Los Mexitil habían sido expulsados de Chapultepec, llevados a Culhuacán. Su Tlatoani había sido sacrificado junto con su familia en Culhuacán, y a los sobrevivientes, los Culhuas, los mantuvieron presos en un lugar llamado Conzalan, Contitlan, Tizaapan, que fuentes como Fray Diego Durán ubican en la zona oriente del Cerro de la Estrella, en la antigua península de Iztapalapa. Y por lo tanto, entonces, al niño de Quetzalmoyohuatzin, le ponen por nombre Conzalan, en honor a las familias, algunas familias mexicas que se habían quedado entre los Culhuas, y a su procedencia Culhua mexica. Es pues el nacimiento, lo reitero, de la primera generación de mexicas libres del cautiverio Culhua, fuera de Culhuacán, pero además es una ocasión que va a abrir una nueva generación de nacidos Culhua mexicas, que se van a ubicar en un lugar muy especial para la ciudad, la posterior ciudad de Tenochtitlan, que fue el barrio de Temazcaltitlan.